Si llegaste hasta aquí, si estás escuchando estas palabras en este preciso instante, es porque el Espíritu Santo te trajo. Hay algo que Dios quiere revelarte, algo que necesitas ver con ojos espirituales, porque hay personas a tu alrededor que no son lo que aparentan. Hay seres que caminan con rostro humano, que hablan con palabras suaves, que sonríen con los labios pero tienen el corazón lleno de tinieblas. Y hoy el Señor te va a enseñar a discernir, a identificar, a protegerte de esos demonios humanos que Satanás ha puesto en tu camino para destruirte, para robarte la paz, para contaminarte el espíritu y alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que te dejan agotado? ¿Por qué después de estar con ciertas personas sientes como si te hubieran drenado la energía, la alegría, la fe? ¿Por qué hay relaciones que en lugar de edificarte te destruyen, en lugar de levantarte te hunden? No es coincidencia, amado mío. La Biblia nos advierte claramente en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Entiendes lo que esto significa? Que el enemigo no siempre viene con cuernos y cola, no siempre llega gritando y mostrando su maldad. No, hermano. El diablo es astuto, es engañador, es mentiroso desde el principio y muchas veces usa personas, cuerpos humanos, rostros familiares para infiltrarse en tu vida y destruirte desde adentro. Hay personas que son instrumentos conscientes o inconscientes de las tinieblas. Hay seres que, aunque respiran, aunque caminan, aunque hablan como tú y como yo, están completamente dominados por espíritus inmundos. Su misión es clara: sembrar confusión, generar dolor, destruir matrimonios, arruinar ministerios, contaminar hogares, robar sueños, matar la fe y hundir almas en la desesperación. Y si tú no tienes discernimiento espiritual, si no sabes identificar las señales que Dios te da, vas a terminar abrazando serpientes pensando que son palomas. Vas a terminar confiando en Judas pensando que es un amigo. Vas a terminar abriendo la puerta de tu casa, de tu corazón, de tu destino a un demonio con rostro humano. Y quiero que entiendas algo muy importante antes de continuar. Cuando hablo de demonios humanos, no estoy hablando de personas que simplemente te caen mal o con las que tienes diferencias. No estoy hablando de personas que se equivocan o que tienen defectos como todos. Estoy hablando de seres que tienen una naturaleza maligna operando en ellos, una maldad sistemática, un patrón de destrucción constante. Estoy hablando de personas que conscientemente o inconscientemente se han convertido en puertas de entrada del infierno en tu vida. Y la diferencia es clara cuando sabes qué buscar. Por eso hoy, con la autoridad que me da la palabra de Dios, voy a revelarte 3 señales claras, 3 marcas inconfundibles que te van a ayudar a identificar cuando estás frente a un demonio humano. Y te pido que prestes atención, que abras tu espíritu, que dejes que el Señor ilumine tu entendimiento, porque esta enseñanza puede salvarte de años de dolor, de tragedias, de ataduras espirituales que te costarían lágrimas y sufrimiento. Dios te ama tanto que hoy te está dando ojos para ver lo invisible, oídos para escuchar lo que otros no escuchan, y sabiduría para discernir entre lo que viene de Él y lo que viene del infierno. La primera señal, hermano, la primera marca de un demonio humano es esta: son personas que te roban la paz. Escúchame bien, la paz no se pierde por accidente, la paz no se va porque sí. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando estás en comunión con el Espíritu Santo, hay un fruto que se manifiesta de manera natural y ese fruto es la paz. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios
es sobrenatural, es profunda, es inquebrantable. Pero cuando un demonio humano entra en tu vida, esa paz desaparece. ¿Cómo reconoces esto? Es simple. Hay personas que cada vez que llegan a tu vida traen drama, traen problemas, traen chismes, traen quejas, traen negatividad. No importa cuánto tú intentes ayudarlas, no importa cuánto tiempo les dediques, cuánto amor les des, cuántas veces ores por ellas, siempre, siempre, siempre están en caos. Y lo peor de todo es que ese caos te lo contagian a ti. Llegan con sus lenguas venenosas, con sus palabras envenenadas, con sus historias retorcidas, y poco a poco van sembrando dudas en tu mente, miedos en tu corazón, angustia en tu espíritu. Te hablan de problemas que ni siquiera son tuyos, pero después de 5 minutos con ellos te sientes como si el mundo se te viniera encima. Y mira, hermano, hay una diferencia entre alguien que está pasando por una prueba temporal y necesita tu apoyo, y alguien que vive en un estado permanente de caos y quiere arrastrarte a ese caos. Porque todos pasamos por valles, todos atravesamos desiertos, todos tenemos momentos difíciles, y en esos momentos necesitamos, hermanos, que nos levanten, que oren por nosotros, que nos extiendan la mano. Eso es bíblico, eso es amor, eso es comunidad. Pero hay personas que no quieren salir del valle, que se acomodaron en el desierto, que disfrutan del drama, que viven de la lástima, que se alimentan de la atención que reciben por sus problemas. Y esas personas son peligrosas porque no buscan solución, buscan compañía en su miseria. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y hay personas cuya lengua solo destila muerte. Hablan muerte sobre sus propias vidas, hablan muerte sobre sus familias, hablan muerte sobre sus circunstancias, y si no tienes cuidado, empezarán a hablar muerte sobre ti también. Te dirán que tus sueños son imposibles, que tus metas son inalcanzables, que tu fe es ingenua. Te llenarán de dudas, de miedos, de inseguridades. Y poco a poco, sin que te des cuenta, empezarás a pensar como ellos, a hablar como ellos, a vivir en el mismo nivel de mediocridad espiritual en el que ellos viven. Eso no es normal, hermano. Eso no es de Dios. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay paz, allí hay gozo. Pero donde está el espíritu inmundo, allí hay confusión, allí hay tormentos, allí hay opresión. Y hay personas que son portadoras de esa opresión, son canales del infierno. Y si tú no tienes cuidado, si no pones límites, si no cortas esas relaciones tóxicas, vas a terminar enfermo del alma, enfermo de la mente, enfermo del espíritu. Vas a terminar perdiendo tu comunión con Dios, porque tu atención va a estar puesta en los problemas de otros, en el veneno que otros trajeron a tu vida. La Biblia es clara en Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién andas, hermano? ¿Con quién te relacionas? ¿Quiénes son las personas que tienen acceso a tu vida, a tu casa, a tu corazón? Porque te aseguro una cosa, si después de estar con alguien te sientes vacío, cansado, confundido, triste sin razón, angustiado sin causa, esa persona no está operando en el Espíritu de Dios. Esa persona está siendo usada por las tinieblas para robarte lo que Dios te ha dado. Y tú tienes que ser valiente, tienes que ser obediente, tienes que tomar la decisión de alejarte, de cortar, de cerrar puertas, aunque duela, aunque te cueste, aunque esa persona sea de tu propia familia. Porque hay algo que tienes que entender. Dios no te llamó a cargar con los demonios de otros. Jesús ya cargó con todo en la cruz. Tú no tienes que ser el salvador de nadie. Tu misión es cuidar tu espíritu, proteger tu paz, guardar tu corazón y caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Y si hay alguien que no te permite hacer eso, que constantemente te arrastra hacia abajo, que te roba la paz que Dios te dio, esa persona tiene que salir de tu vida. Punto. No hay negociación. No hay excusas. Tu paz vale más que cualquier relación.
tu comunión con Dios vale más que cualquier amistad. Y si tienes que caminar solo por un tiempo para preservar lo que Dios te dio, hazlo. Porque es mejor estar solo y en paz que acompañado y atormentado. La segunda señal de un demonio humano es esta: son maestros de la manipulación. Escúchame con atención, porque esta es una de las tácticas más peligrosas del enemigo. Los demonios humanos no te atacan de frente, no llegan diciendo, vengo a destruirte. No, hermanos, son sutiles, son calculadores, son expertos en el engaño. Te seducen con palabras dulces, te conquistan con gestos amables, te envuelven con mentiras disfrazadas de verdad. Y cuando menos lo esperas, ya estás atrapado en sus redes, ya estás haciendo lo que ellos quieren, ya estás obedeciendo sus caprichos, ya estás viviendo según sus reglas. Estos seres tienen una habilidad diabólica para hacerte sentir culpable cuando no haces lo que ellos esperan. Te hacen sentir que eres tú el problema, que eres tú el egoísta, que eres tú el insensible. Tuercen la realidad de tal manera que terminas dudando de ti mismo, de tu percepción, de tu propia cordura. Te hacen creer que todo es tu culpa, que siempre estás equivocado, que nunca haces nada bien. Y poco a poco van destruyendo tu autoestima, tu confianza, tu identidad en Cristo. ¿Sabes cómo operaba la serpiente en el huerto del Edén? Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Qué hizo esa serpiente? Llegó a Eva con una pregunta aparentemente inocente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Ves la sutileza? La serpiente no llegó diciendo, desobedece a Dios. No, llegó plantando una duda, distorsionando la palabra, manipulando la verdad. Y Eva cayó, y con ella cayó toda la humanidad, porque la manipulación es el arma favorita del diablo. Y hoy, hermano, hoy hay personas que operan exactamente igual, te cuestionan las cosas buenas que Dios ha puesto en tu vida, te hacen dudar de tu llamado, de tu ministerio, de tu matrimonio, de tus decisiones, te llenan la cabeza de y sí, de pero, de tal vez deberías, de yo que tú. Y si no tienes fundamento en la palabra, si no tienes una relación sólida con Dios, vas a terminar cayendo en sus trampas. Vas a terminar tomando decisiones que no son de Dios, siguiendo caminos que no son tuyos, perdiendo oportunidades que el Señor preparó para ti, todo porque alguien te manipuló con sus palabras envenenadas. Y mira cómo funciona esta manipulación en la práctica. Primero te conquistan, te dan atención, te hacen sentir especial, te adulan, te dicen todo lo que quieres escuchar, te hacen creer que eres lo más importante para ellos, que nadie te entiende como ellos, que nadie te valora como ellos. Y tú, con el corazón abierto, con buena fe, empiezas a confiar, empiezas a compartir, empiezas a abrirte, les cuentas tus sueños, tus miedos, tus debilidades, tus secretos, y ellos guardan cada palabra, archivan cada información, esperando el momento perfecto para usarla en tu contra. Después viene la fase de control. Poco a poco empiezan a aislarte de las personas que verdaderamente te aman. Te dicen que tus amigos no son buenos para ti, que tu familia no te comprende, que tu pastor te está manipulando, que tu pareja no te merece. Van sembrando cizaña, van creando división, van levantando muros entre tú y las personas que Dios puso en tu vida para protegerte. Y cuando ya estás aislado, cuando ya solo confías en ellos, cuando ya dependes emocionalmente de su aprobación, ahí es cuando te tienen exactamente donde te querían. Vulnerable, solo, controlable. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay gente que se viste de oveja, que habla como oveja, que actúa como oveja, pero por dentro son lobos. Y su objetivo es devorar, destruir, despedazar. Y tú tienes que pedirle a Dios
discernimiento. Tienes que pedirle que te muestre quién es quién, que te revele las intenciones ocultas, que te abra los ojos para que veas más allá de las apariencias. ¿Cómo identificas a un manipulador? Fácil. Son personas que siempre quieren tener el control, siempre quieren que las cosas se hagan a su manera. Si tú no haces lo que ellos quieren, se enojan, te castigan con su silencio, te hacen sentir mal, te amenazan con abandonarte. Son expertos en hacerte sentir que los necesitas, que sin ellos no puedes, que sin su aprobación no vales. Y eso, hermano, eso es brujería emocional. Es control del alma. Es esclavitud disfrazada de amor. Otra característica de los manipuladores es que nunca asumen responsabilidad por sus actos. Siempre tienen excusas, siempre culpan a otros, siempre se hacen las víctimas. Si les confrontas, tuercen la conversación y terminan haciéndote sentir que tú eres el malo, que tú eres el que está atacando, que tú eres el insensible. Usan tus propias palabras en tu contra, sacan de contexto lo que dijiste, distorsionan los hechos hasta que ya no sabes qué es real y qué es mentira. Y eso, hermano, eso es gaslighting, eso es abuso psicológico, eso es una táctica del diablo para destruir tu mente. Y Dios te dice hoy, despierta, rompe esas cadenas, sal de esa prisión, porque Cristo te hizo libre y para libertad fuiste llamado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No permitas que nadie te ponga un yugo que Dios no puso. No permitas que nadie te controle, te manipule, te maneje como si fueras una marioneta. Tú eres hijo de Dios, tú eres propiedad de Cristo, tú respondes ante Él y ante nadie más. Y la tercera señal, hermano, la tercera marca inconfundible de un demonio humano es esta. Celebran tus caídas y se incomodan con tus victorias. ¿Alguna vez has notado que hay personas que cuando estás bien, cuando te va bien, cuando Dios te bendice, de repente se alejan, de repente se ponen raros contigo, de repente te critican, te juzgan, te señalan, pero cuando caes, cuando te equivocas, cuando pasas por un valle, ahí están, ahí aparecen, no para levantarte, no para animarte, sino para regodearse en tu dolor, para recordarte tus errores, para hundirte más. Eso, amado mío, eso no es amor, eso es envidia, eso es odio, eso es la naturaleza del diablo manifestándose a través de carne y hueso, porque el diablo es enemigo de tu destino. El diablo odia ver que Dios te prospera, que te bendice, que te levanta, que te usa, y cuando no puede detenerte directamente, usa a personas cercanas a ti para desanimarte, para desalentarte, para hacerte creer que no mereces lo que Dios te está dando. Mira lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del enemigo. Un verdadero amigo, un verdadero hermano en la fe, te va a confrontar cuando estés mal, pero siempre para restaurarte, para edificarte, para levantarte. Pero el enemigo disfrazado de amigo te va a adular cuando estés en pecado, te va a aplaudir cuando estés en desobediencia, te va a dar la razón cuando estés equivocado, porque su objetivo no es tu bien, es tu destrucción. ¿Conoces la historia de Job? Ese hombre justo, temeroso de Dios, próspero, bendecido, y cuando el enemigo lo atacó, cuando todo se vino abajo, ¿quiénes fueron los primeros en llegar? Sus amigos. ¿Pero qué hicieron esos amigos? ¿Lo consolaron, lo levantaron, oraron por él? No. Lo acusaron, lo juzgaron. Le dijeron que seguramente había pecado, que seguramente Dios lo estaba castigando, que seguramente se merecía todo lo que le estaba pasando. Esos no eran amigos. Eran instrumentos del enemigo para hundir más a Job en su dolor. Y hoy, hermano, hoy tienes que identificar quiénes son los Jobs en tu vida. Quiénes son los que cuando tú subes, ellos bajan la mirada. Quiénes son
los que cuando Dios te abre puertas, ellos empiezan a buscar tus defectos. ¿Quiénes son los que cuando tú brillas, ellos tratan de apagar tu luz con sus palabras negativas, con sus comentarios envenenados, con sus miradas de desprecio? Esas personas no están contigo. Esas personas están en tu contra. Y lo peor de todo es que muchas veces están tan cerca que ni siquiera sospechas que son enemigos. La envidia es un demonio poderoso, hermano. Es un espíritu que corrompió a Lucifer y lo hizo caer del cielo. Es el mismo espíritu que hizo que Caín matara a Abel. Es el mismo espíritu que hizo que los hermanos de José lo vendieran como esclavo. Es el mismo espíritu que hizo que Saúl persiguiera a David para matarlo. Y ese mismo espíritu opera hoy en personas que dicen amarte, pero que en su corazón te detestan porque Dios te está prosperando y a ellos no. Y déjame decirte cómo se manifiesta esa envidia en la vida práctica. Cuando tú compartes una buena noticia, ellos responden con indiferencia o con un qué bueno, frío y vacío. Cuando logras algo importante, en lugar de felicitarte genuinamente, minimizan tu logro o inmediatamente empiezan a hablar de ellos mismos. Cuando Dios te bendice financieramente, empiezan a hacer comentarios sobre el dinero, sobre el materialismo, sobre cómo las cosas terrenales no importan. Cuando tú avanzas en tu ministerio, empiezan a criticar tu doctrina, tu forma de predicar, tus métodos. Siempre encuentran algo negativo que decir. Siempre tienen un pero. Siempre logran empañar tu alegría con sus palabras tóxicas. Y lo más peligroso, hermano, es que muchas veces estas personas están dentro de tu propia familia, dentro de tu propia iglesia, dentro de tu propio círculo íntimo. Son personas que conoces de años, que oras con ellas, que compartes con ellas, pero en secreto, en su interior, te tienen envidia, te miran con resentimiento, desearían tener lo que tú tienes, ser lo que tú eres, lograr lo que tú has logrado, y como no pueden, como no están dispuestos a pagar el precio que tú pagaste, como no tienen la disciplina, la fe, la obediencia que tú tienes, deciden que si ellos no pueden subir, tú tampoco vas a subir. Deciden jalarte hacia abajo. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia no solo destruye al envidioso, también destruye a quien es objeto de esa envidia si no te proteges. Porque la envidia genera maldiciones, genera palabras negativas, genera brujería. Y si tú no te blindas espiritualmente, si no te cubres con la sangre de Cristo, si no oras y vigilas, esas maldiciones van a intentar detenerte, van a intentar bloquear tus bendiciones, van a intentar sabotear tu destino. ¿Qué hacer con estas personas? Aléjate. Ora por ellas, bendícelas, perdónalas, pero aléjate, porque no puedes llevar a la cumbre a quien no quiere que llegues allá. No puedes compartir tus sueños con quien desea que fracases. No puedes confiar tus planes a quien celebra tus caídas. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, hermano, protege tus sueños. Cuida a quien le cuentas lo que Dios te está diciendo, porque no todos tienen la capacidad espiritual de alegrarse con tus victorias, no todos tienen la madurez de celebrar tus logros, y si compartes tus perlas con los cerdos, te van a pisotear y luego se van a volver contra ti. Ahora bien, hermano, después de todo esto que hemos hablado, después de todas estas señales que Dios nos ha revelado, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos blindamos espiritualmente para que los demonios humanos no nos toquen, no nos dañen, no nos desvíen del camino? Porque no basta con identificar el peligro, hay que actuar, hay que tomar autoridad, hay que vivir bajo la cobertura y la protección del Altísimo. Primero, desarrolla una relación íntima con Dios.
No hay protección más grande, no hay escudo más poderoso, no hay armadura más efectiva que la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Salmo 91, versículo 1 dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú vives en la presencia de Dios, si tú oras todos los días, si tú lees su palabra, si tú adoras, si tú le buscas con todo tu corazón, te conviertes en intocable. El enemigo puede rugir alrededor tuyo, pero no puede tocarte. Puede enviar a sus demonios humanos a tu vida, pero no van a poder hacerte daño porque estás cubierto por la sangre de Cristo. Y cuando hablo de una relación íntima con Dios, no estoy hablando de religión. No estoy hablando de ir a la iglesia los domingos y ya. Estoy hablando de buscar a Dios en lo secreto, de madrugar a orar, de ayunar, de leer la Biblia no como un deber, sino como un deleite. Estoy hablando de cultivar una vida de adoración, de gratitud, de dependencia total de Él. Porque cuando tú conoces a Dios íntimamente, cuando tú experimentas su presencia, cuando tú pruebas de su amor, ya nada de este mundo puede satisfacerte, ya nadie puede manipularte, ya ningún demonio humano puede engañarte, porque tú conoces la voz de tu pastor y la voz de extraños no seguirás. Segundo, pídele a Dios discernimiento espiritual. No confíes en tu propia percepción. No te dejes engañar por las apariencias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tienes que probar, tienes que discernir, tienes que pedirle al Señor que te muestre quién es quién, que te revele las intenciones ocultas, que te abra los ojos para que veas lo que está detrás de las sonrisas, de las palabras, de los gestos. Y cuando Dios te muestre algo, cuando el Espíritu Santo te alerte, cuando sientas esa incomodidad en tu espíritu, no lo ignores, actúa, toma decisiones, corta relaciones, cierra puertas, aunque duela, aunque cueste, aunque otros no entiendan. El discernimiento espiritual es un don del Espíritu Santo que está disponible para todos los hijos de Dios. No es algo exclusivo de pastores o profetas. Tú puedes pedirle a Dios que te dé discernimiento y Él te lo va a dar. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere que tú tengas discernimiento. Dios quiere que tú sepas distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que viene de Él y lo que viene del enemigo. Tercero, rodéate de personas que te impulsen hacia arriba, no hacia abajo. Busca amistades que te edifiquen, que te animen, que oren contigo, que te desafíen a ser mejor, que celebren tus victorias como si fueran suyas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Esa es la naturaleza del reino de Dios, esa es la esencia de la verdadera hermandad. Si tienes personas así en tu vida, cuídalas, valóralas, protege esas relaciones, pero si no las tienes, pídele a Dios que te las envíe. Pídele que te conecte con gente de propósito, con gente de fe, con gente que camine en la misma dirección que tú. Y no tengas miedo de estar solo por un tiempo mientras Dios limpia tu círculo. Hay temporadas en la vida donde Dios te llama al desierto, te llama a la soledad, te llama a estar solo con Él para prepararte para lo que viene. Y en esas temporadas es donde Dios te revela cosas que no podría revelarte en medio del ruido, en medio de las multitudes, en medio de las relaciones superficiales. Es en el desierto donde Moisés conoció a Dios. Es en el desierto donde David fue formado como rey. Es en el desierto donde Juan el Bautista fue preparado para su ministerio. Y es en el desierto donde tú vas a descubrir quién eres realmente en Cristo, sin las influencias de otros, sin las opiniones de otros, sin las expectativas de otros. Y cuarto, vístete de toda la armadura de Dios todos los días. Efesios capítulo 6,
versículos 10 al 18. Ponte el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y ora sin cesar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tú no peleas en el Espíritu, si tú no te blindas con la armadura de Dios, vas a ser vulnerable, vas a ser presa fácil del enemigo. La armadura de Dios no es opcional, hermano. Es un requisito para sobrevivir en este mundo espiritual, porque cada día que te levantas hay una batalla. Cada día que sales de tu casa estás entrando en un campo de guerra. Y si no estás preparado, si no estás protegido, si no estás cubierto, vas a ser herido, vas a ser atacado, vas a ser derrotado. Pero si tú te vistes de toda la armadura de Dios, si tú te paras firme en la fe, si tú resistes al diablo, él huirá de ti. Santiago capítulo 4, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y quiero que entiendas algo. La armadura de Dios no te la pones una sola vez y ya. No es como bautizarte y olvidarte. La armadura de Dios es algo que tienes que ponerte todos los días, todas las mañanas, antes de empezar tu día. Tienes que declarar verbalmente, con autoridad, con fe, que estás cubierto por la sangre de Cristo, que ningún arma forjada contra ti prosperará, que el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, que estás protegido por el poder del Altísimo. Y cuando tú haces eso consistentemente, cuando tú vives en esa conciencia espiritual, te vuelves peligroso para el infierno. Te vuelves una amenaza para las tinieblas. Te vuelves un instrumento poderoso en las manos de Dios. Hermano, hermana, hoy Dios te abrió los ojos. Hoy te reveló cosas que estaban ocultas. Hoy te dio señales claras para que identifiques a los demonios humanos que están alrededor tuyo. Ahora la decisión es tuya. Ahora tienes que elegir. ¿Vas a seguir permitiendo que te roben la paz? ¿Vas a seguir dejando que te manipulen? ¿Vas a seguir relacionándote con gente que celebra tus caídas y envidia tus victorias? ¿O vas a levantarte con autoridad, con valentía, con determinación y vas a poner orden en tu vida? No es fácil, lo sé. Duele cortar relaciones, duele alejarte de personas que pensabas que eran tus amigos, que eran tu familia. Pero si esas personas están impidiendo que llegues a donde Dios quiere llevarte, si están contaminando tu espíritu, si están opacando tu luz, tienes que soltarlas. Tienes que confiar en que Dios tiene algo mejor para ti. Tienes que creer que Él va a llenar esos espacios vacíos con gente correcta, con personas que verdaderamente te amen, que verdaderamente te valoren, que verdaderamente quieran verte triunfar. Y quiero que sepas algo importante. Cuando tú empiezas a poner límites, cuando empiezas a alejarte de personas tóxicas, cuando empiezas a priorizar tu paz y tu salud espiritual, no todos van a entender. Habrá gente que te va a criticar, que te va a llamar orgulloso, que te va a acusar de creerte mejor que otros. Pero no importa. No es tu trabajo hacer que otros entiendan las decisiones que Dios te está guiando a tomar. No tienes que dar explicaciones, no tienes que justificarte, simplemente obedece, simplemente haz lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Porque al final del día, tú no vas a dar cuentas a los hombres, vas a dar cuentas a Dios. Quiero que ahora mismo, donde quiera que estés, hagas una pausa, guarda silencio, cierra los ojos si puedes y permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Deja que Dios te muestre quiénes son esas personas que tienes que soltar, quiénes son esos demonios humanos que has estado cargando sin saberlo, y toma la decisión hoy. Hoy es el día, no mañana, no la próxima semana, hoy. Porque cada día que pasa con gente tóxica en tu vida es un día perdido, es un día que le robas a tu destino, es un día que desperdicias en relaciones que Dios nunca ordenó. Ora conmigo en este momento.
Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante ti con el corazón abierto, con el espíritu humillado. Te pido perdón por haber permitido que personas incorrectas tuvieran acceso a mi vida, a mi corazón, a mis sueños. Te pido que me perdones por haber ignorado las señales que me diste, por haber justificado lo injustificable, por haber tolerado lo intolerable. Hoy, Padre, hoy rompo toda atadura, hoy corto todo lazo del alma con personas que me roban la paz, que me manipulan, que celebran mis caídas. Hoy decreto que esas relaciones tóxicas salen de mi vida en el nombre de Jesús. Hoy me cubro con la sangre de Cristo y declaro que ningún demonio humano, ninguna estrategia del infierno, ningún plan del enemigo va a prosperar contra mí. Dame discernimiento, Padre. Dame sabiduría. Dame valentía para tomar las decisiones que tengo que tomar. Y envíame gente correcta, gente de propósito, gente que me impulse hacia arriba, hacia ti, hacia mi destino. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, este mensaje no llegó a ti por casualidad. Dios está obrando en tu vida en este preciso momento. Está limpiando, está purificando, está preparándote para lo que viene. Y lo que viene es grande. Pero para entrar en lo nuevo tienes que soltar lo viejo. Para recibir las bendiciones de Dios tienes que vaciar tus manos de las cosas que no son de Él. Y eso incluye personas. Sí, personas. Porque no todo el que camina contigo debe llegar contigo a tu destino. Hay gente que Dios puso en tu vida para una temporada específica, para enseñarte algo, para fortalecerte en algo, para ayudarte a cruzar cierta etapa. Pero cuando esa temporada termina, cuando ya aprendiste la lección, cuando ya cruzaste ese río, esas personas tienen que irse. Y si tú te aferras a ellas, si tú intentas mantenerlas en tu vida cuando Dios ya les dio salida, lo único que vas a lograr es retrasar tu próximo nivel. Vas a estancarte, vas a vivir en el pasado, vas a perder el momentum que Dios te está dando para avanzar. Y hay otras personas que nunca debieron estar en tu vida, que llegaron por tu propia voluntad, no por la voluntad de Dios. Que tú abriste puertas que debieron permanecer cerradas, que tú confiaste cuando debiste haber discernido, y ahora estás pagando las consecuencias. Pero hoy es el día de la liberación, hoy es el día en que recuperas tu autoridad. Hoy es el día en que cierras esas puertas que nunca debieron abrirse. Hoy es el día en que le dices al enemigo, basta, no más, hasta aquí llegaste, de aquí no pasas. Mi vida, mi familia, mi destino están bajo la protección de Dios y nadie, absolutamente nadie, tiene permiso de entrar sin la aprobación del Altísimo. Dios te ama. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios quiere prosperarte, bendecirte, levantarte, usarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pero tienes que hacer tu parte. Tienes que guardar tu corazón, tienes que proteger tu espíritu, tienes que caminar con sabiduría y tienes que confiar en que Él nunca, nunca, nunca te va a dejar solo. Porque Él prometió en Hebreos capítulo 13, versículo 5, no te desampararé ni te dejaré. Aunque todos te fallen, aunque todos te abandonen, aunque todos se vayan, Dios permanece. Dios está contigo. Y Dios es más que suficiente. Y quiero que sepas que cuando tú tomas estas decisiones difíciles, cuando tú eliges obedecer a Dios, aunque duela, aunque te cueste, aunque no entiendas todo, Dios se mueve a tu favor de maneras sobrenaturales. Él te respalda, Él te protege, Él te vindica, Él pelea tus batallas. Y esas personas que te tenían envidia, esas personas que celebraban tus caídas, esas personas que intentaban manipularte, van a ver con sus propios ojos cómo Dios te levanta, cómo te prospera, cómo te bendice más de lo que jamás pudieron imaginar. Y se van a arrepentir de haberte subestimado,
Se van a lamentar de haber sido instrumentos del enemigo en tu contra. Así que levanta tu cabeza, seca tus lágrimas, recupera tu autoridad, porque eres hijo del Rey, eres heredero de promesas, eres templo del Espíritu Santo. Y nada, absolutamente nada, ni nadie puede detenerte cuando caminas bajo la cobertura de Dios. Los demonios humanos pueden intentar frenarte, pero no pueden. El infierno puede conspirar contra ti, pero no va a prosperar. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y esa es la verdad que te hace libre. Esa es la verdad que te da paz. Esa es la verdad que te lleva a la victoria. Camina con discernimiento, camina con autoridad, camina con fe. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo comienzo. Y hoy Dios te dice, adelante. El reino te necesita fuerte, te necesita libre, te necesita en tu lugar. Así que no pierdas más tiempo con lo que te distrae. Enfócate en lo que importa y confía. Confía en que Dios nunca falla, que Dios siempre cumple y que lo mejor de tu vida está por venir. Lo mejor está adelante. Las mejores victorias están por manifestarse. Las mejores bendiciones están por llegar, porque Dios tiene cosas preparadas para ti que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Son las 3:17 de la madrugada. La casa está en silencio. Tu familia duerme. El mundo afuera está oscuro y quieto. Y tú estás despierto. Sin razón aparente, sin alarma, sin ruido que te haya despertado. Simplemente abriste los ojos y en ese momento quizás sentiste algo que no sabes cómo explicar. Una presión en el pecho, una inquietud que no es miedo exactamente, pero tampoco es paz. Una sensación extraña de que algo o alguien está presente en esa habitación contigo. ¿Te ha pasado? Si tu respuesta es sí, quiero que sepas algo que muy pocos te van a decir con claridad. No fue casualidad. Durante siglos, la iglesia ha guardado un silencio incómodo sobre lo que ocurre en esa hora específica. Entre las 3 y las 4 de la madrugada, la llamaban la hora del diablo, la hora de las tinieblas, la inversión blasfema de las 3 de la tarde, el momento en que Jesucristo entregó su espíritu en la cruz. Y hoy, la ciencia, esa misma ciencia que durante décadas se burló de estas creencias, está comenzando a descubrir algo que me heló la sangre. Cuando lo leí en un informe neurológico de la Universidad de Stanford, el cerebro humano entra en su estado de mayor vulnerabilidad espiritual y psíquica precisamente en esa ventana horaria. Los filtros racionales se debilitan, las barreras del subconsciente se abren y lo que entra en esa mente semidormida puede quedarse. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Lo que hará temblar tu comprensión de esa experiencia nocturna, esa misma ventana horaria que el enemigo intenta usar para infiltrarse, es exactamente la misma que Dios reservó para los grandes encuentros espirituales de la historia bíblica. Jacob luchó con el ángel en la oscuridad de la noche. Elías escuchó la voz de Dios en el silencio del desierto nocturno. San Juan de la Cruz escribió su Noche Oscura del Alma, no como metáfora, sino como experiencia literal. Y tú, que despiertas a esa hora sin saber por qué, estás parado exactamente en esa encrucijada. La pregunta no es por qué despiertas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en esos minutos? Porque lo que hagas o lo que no hagas en esa hora puede cambiar el rumbo espiritual de tu vida, de tu familia, de tu hogar. Hoy voy a enseñarte 3 cosas concretas, probadas, respaldadas por la tradición de la iglesia
y por mi propia experiencia como sacerdote y exorcista. 3 cosas que debes hacer si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. Quédate. Lo que estás a punto de escuchar puede que sea exactamente lo que tu alma estaba esperando. Sección 1. La hora que el mundo olvidó. Permítame comenzar con algo que como teólogo me parece fundamental establecer desde el principio. El tiempo no es neutral. Esta es una afirmación que puede sonar extraña en una cultura donde el tiempo se mide únicamente en horas, minutos y segundos. Vivimos en una época que ha vaciado el tiempo de todo contenido sagrado. Miramos el reloj para saber cuándo trabajar, cuándo comer, cuándo dormir. Pero hemos perdido algo profundamente humano: la comprensión de que ciertos momentos del día y de la noche tienen un peso espiritual diferente. Las tradiciones religiosas más antiguas del mundo lo sabían. Los judíos oraban en horas específicas, la hora tercia, la hora sexta, la hora nona. Los primeros cristianos adoptaron este ritmo de oración y lo convirtieron en la estructura de la liturgia de las horas, que la Iglesia sigue celebrando hasta hoy. En el Islam existe el Fajr, la oración del amanecer. En el budismo tibetano, los monjes realizan sus prácticas más intensas en las horas previas al alba. ¿Por qué? ¿Coincidencia cultural? ¿Tradición sin fundamento? No. Hay algo más profundo. Existe en la tradición cristiana y en la experiencia documentada de místicos, santos y exorcistas un reconocimiento de que las horas nocturnas, especialmente entre las 12 y las 4 de la madrugada, son horas de batalla espiritual intensa. No porque Dios esté ausente en esas horas, todo lo contrario, sino porque el enemigo, con toda su soberbia y su odio hacia la humanidad, intenta aprovechar el momento en que el hombre baja la guardia. Y la guardia más baja es cuando dormimos. Ahora bien, dentro de esa franja nocturna hay una hora que ha recibido un nombre particular a lo largo de los siglos: la hora de las 3 de la madrugada. En muchos textos de demonología clásica, incluyendo los que estudiamos en el seminario, esta hora es descrita como una inversión deliberada, una parodia oscura, una burla al momento más sagrado de la historia cristiana. Las 3 de la tarde del Viernes Santo fue la hora en que Jesucristo dijo: consumatum est, todo está consumado, y entregó su espíritu al Padre. Es la hora de la redención, la hora del amor más grande que el mundo ha conocido. Y entonces, como un acto de rebeldía cósmica, el enemigo eligió las 3 de la madrugada, el polo opuesto en el reloj, para sus manifestaciones más intensas. Esto no es folclore, no es superstición popular. En mis años de ministerio como exorcista, he documentado junto con mis colegas que la gran mayoría de las crisis espirituales graves, las manifestaciones demoníacas más violentas, los episodios de opresión nocturna más severos ocurren en esta franja horaria. Y cuando hablo con las personas que los experimentan, casi siempre me dicen lo mismo: Padre, yo me despertaba a esa hora sin saber por qué. Pero, y este es el punto que quiero que recibas con calma y con fe: despertar en esa hora no significa que estés bajo ataque demoníaco. Significa que estás en un campo de batalla. Y en un campo de batalla, lo que determina el resultado no es quién ataca primero, es quién está mejor preparado. Sé lo que algunos están pensando ahora mismo: Padre, yo me despierto a las 3 de la madrugada casi todas las noches. ¿Significa eso que hay algo malo en mi casa, en mi familia? Quiero que sigas escuchando, porque la respuesta a esa pregunta, la respuesta real, no la que da el miedo, sino la que da la fe, es lo más importante que vas a escuchar hoy. Y también voy a contarles algo que me ocurrió a mí. Una noche, en mi propia habitación, que cambió para siempre mi comprensión de esta hora. No se vayan. Sección 2, mi experiencia personal. Permítame ser honesto con ustedes, como siempre intento serlo.
Hay una noche que no he olvidado en más de 20 años de sacerdocio, una noche de invierno en Madrid. Yo llevaba apenas 3 años como sacerdote y acababa de participar en mi primer proceso de acompañamiento a una persona con opresión demoníaca severa. Había sido una sesión larga, agotadora, espiritualmente intensa. Llegué a mi habitación pasada la medianoche. Recé las últimas oraciones del día, me encomendé a la Virgen como hago siempre y me dormí. A las 3:22 de la madrugada abrí los ojos. No hubo ruido, no hubo sueño perturbador, simplemente estaba despierto, con una lucidez extraña, casi antinatural para esa hora, y con una sensación que solo puedo describir como un peso invisible sobre el pecho. No dolor, no parálisis, pero una presencia, una presión. Confieso que en ese primer momento sentí algo que me heló la sangre, el miedo, no el miedo racional del hombre que escucha un ruido en la casa, sino ese miedo más antiguo, más profundo, que viene de las capas más primitivas del ser humano cuando percibe que no está solo. Y en ese momento hice lo que cualquier sacerdote debería hacer, pero que yo, en mi agotamiento y mi juventud espiritual, tardé unos segundos en recordar. No una oración larga, no una liturgia completa, simplemente: Señor, si tú estás aquí, no tengo nada que temer, y si el enemigo está aquí, tampoco. Y algo cambió en esa habitación. El peso se levantó, la presión desapareció, y en su lugar llegó algo que los místicos llaman consolación espiritual. Una paz que, como dice San Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Me quedé despierto durante 1 hora más, no por miedo, sino porque sentí con una claridad que todavía me acompaña que Dios me estaba diciendo algo en ese silencio, que esa hora no era del enemigo, era suya, y que yo, al despertar en ella, tenía una invitación. Esa noche comprendí lo que les voy a enseñar hoy, y lo que han comprendido todos los grandes santos que atravesaron su propia noche oscura: el que sabe orar en la oscuridad no le teme a ninguna oscuridad. En la parte anterior les hablé de algo que muy pocos sacerdotes se atreven a decir con claridad, que la hora entre las 3 y las 4 de la madrugada es un campo de batalla espiritual real, no metafórico, no folclórico, real. Y les conté lo que me ocurrió a mí en mi propia habitación hace más de 20 años. Pero ahora viene la parte que realmente importa, porque saber que esa hora existe no es suficiente. Lo que transforma una noche de miedo en una noche de victoria espiritual son las decisiones que tomas en esos minutos. Vamos a la primera. Sección 3. La primera cosa: no luches contra el despertar. La primera reacción que tiene la mayoría de las personas cuando despiertan a las 3 de la madrugada es intentar volver a dormirse inmediatamente. Y lo entiendo perfectamente. Hay trabajo mañana, hay responsabilidades, el cuerpo necesita descanso. Es completamente humano querer cerrar los ojos y recuperar esas horas de sueño perdidas. Pero permítame decirles algo que puede cambiar radicalmente su perspectiva. Resistir el despertar puede ser resistir una invitación divina. En la tradición bíblica, Dios despierta a sus siervos en la noche para hablarles, no como excepción, como patrón, como método preferido. ¿Por qué? Porque en la noche el hombre no tiene agenda, no tiene distracciones, no tiene el ruido constante del mundo que le impide escuchar. En la noche, cuando todo lo externo calla, el alma finalmente puede oír. Samuel fue despertado por Dios en la noche y no supo reconocer su voz al principio. Pero cuando aprendió a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha, su vida cambió para siempre. El rey David escribió en el Salmo 63: en mi lecho me acuerdo de ti, en las vigilias de la noche medito en ti. No era un hombre que dormía perfectamente. Era un hombre que había aprendido a convertir el insomnio en intercesión. Y Santa Teresa de Ávila,
En sus moradas del castillo interior describe cómo las horas nocturnas eran para ella los momentos de mayor profundidad en la oración contemplativa, no perturbaciones, citas. Entonces, la primera cosa que debes hacer si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada es esta: no te resistas, no te frustres, no te asustes, quédate quieto, respira y di en voz baja o incluso solo en tu interior estas palabras: Señor, aquí estoy. Si me has despertado tú, estoy escuchando. Si hay algo que quieres de mí esta noche, concédeme la gracia de reconocerlo. Eso es todo. Esas palabras bastan para transformar ese momento de confusión en un umbral de gracia. Sección 4, la historia de Miguel. Un testimonio real. Quiero contarles algo que ocurrió con alguien muy cercano a mí. Miguel, voy a llamarlo así, aunque ese no es su nombre real. Para respetar su intimidad, es un hombre de mediana edad. Empresario, padre de 3 hijos. No era lo que se podría llamar un hombre especialmente religioso. Iba a misa los domingos más por costumbre familiar que por convicción profunda. Y vivía como tantos hombres de su generación, con la carga silenciosa de una vida que por fuera parecía exitosa y por dentro estaba fracturándose. Su matrimonio estaba en crisis, sus negocios atravesaban dificultades graves y él cargaba con todo eso solo, en silencio, con esa forma tan masculina y tan autodestructiva de no pedir ayuda a nadie. Durante varios meses Miguel se despertaba todas las noches entre las 3 y las 3:30 de la madrugada, sin causa aparente. Y en lugar de encontrar en esos momentos algún tipo de paz, los utilizaba para darle vueltas obsesivas a sus problemas. Se levantaba, se servía un vaso de whisky, miraba las noticias económicas en su teléfono y volvía a la cama más angustiado que antes. Un día me lo contó y yo le dije exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes ahora. Miguel, Dios te está despertando y tú le estás cerrando la puerta. Él me miró con esa mezcla de escepticismo y dolor que tienen los hombres que quieren creer pero no saben cómo. Le enseñé la primera cosa, solo esa, durante 2 semanas. Y Miguel me llamó un martes por la mañana con la voz de alguien que ha llorado de alivio, no de tristeza. Y me dijo: Padre, esta noche no sentí miedo, sentí que alguien me acompañaba. Eso fue el principio de su transformación. Quizás ustedes también son como Miguel, quizás llevan semanas, meses despertando a esa hora y sin saber qué hacer con esos minutos. Quizás el enemigo ha logrado convertir esa invitación divina en una fuente de ansiedad y de miedo. Pero la primera cosa ya la tienen: no resistirse, no huir, quedarse y escuchar. Ahora viene la segunda. Y esta, se los digo con toda honestidad, es la que más me ha sorprendido en mi propio ministerio, porque tiene un poder que va mucho más allá de lo que cualquier explicación racional podría abarcar. Sigan conmigo. Sección 5, la segunda cosa. Ora por nombre. La segunda cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada es esta. Ora por las personas que vinieron a tu mente. Permítanme explicarles por qué esto es tan importante y por qué no es casualidad. Cuando el alma está en ese estado de semivigilia, en ese umbral entre el sueño y la vigilia, los filtros del ego desaparecen. No hay vanidad, no hay agenda, no hay la lista interminable de preocupaciones propias que durante el día ocupa toda nuestra atención. En ese estado, el alma está más permeable, más receptiva, más conectada con algo que va más allá de nosotros mismos. Y en ese estado de apertura, muchas personas en la tradición cristiana, esto está documentado desde los padres del desierto hasta los grandes mystical teachers del siglo XX, reciben lo que podríamos llamar mociones del Espíritu Santo. Impulsos internos, rostros que aparecen, nombres que surgen sin haber sido convocados. ¿Le ha pasado que se despierta en la noche pensando en alguien, en un familiar que no ha visto en años,
en un amigo cuya situación desconoce, en una persona con quien tiene una relación rota y pendiente. Eso no es el subconsciente trabajando aleatoriamente. En muchos de esos casos, y digo esto con la responsabilidad de un teólogo, no con la ligereza de quien habla por impresión, esa persona necesita oración en ese preciso momento. Hay testimonios extraordinarios, verificados y documentados, de personas que recibieron intercesión en la noche y al día siguiente descubrieron que en esa misma hora estaban atravesando una crisis de salud, de fe, de peligro. Y no lo sabían. Y sin embargo, alguien despertó y oró. Entonces, cuando te despiertes a las 3 de la madrugada y un nombre o un rostro vengan a tu mente, no los alejes. No pienses que es tu imaginación trabajando en exceso. Di ese nombre en voz baja. Y ahora así de sencillo: Señor, no sé qué está viviendo esta persona en este momento, pero tú sí lo sabes. Cúbrela con tu sangre, protégela con tus ángeles. Y si está en peligro, envía tu gracia antes de que el sol salga. Esa oración de 3 líneas pronunciada en la oscuridad de la madrugada tiene un peso espiritual que ningún sermón del domingo puede igualar, porque sale de un alma que no duerme cuando alguien la necesita. Sección 6. La escritura y la ciencia coinciden. Quiero detenerme aquí un momento para decirles algo que me parece importante en un mundo que exige evidencias. La práctica de la oración nocturna, especialmente la oración intercesora en las horas de la madrugada, no es solo una tradición piadosa sin fundamento racional. Existe una convergencia fascinante entre lo que la neurociencia moderna está descubriendo sobre el sueño y lo que los grandes contemplativos cristianos describieron hace siglos. Los investigadores del sueño han identificado lo que llaman arousal espontáneo en la fase de sueño profundo, despertares repentinos que no tienen causa externa verificable y que coinciden con patrones cerebrales de alta actividad en las zonas asociadas a la empatía, la intuición social y la memoria emocional. En términos simples, cuando despiertas sin razón aparente, tu cerebro no está en reposo, está en uno de sus estados de mayor sensibilidad hacia el mundo exterior, hacia los demás, hacia lo que podríamos llamar en términos de fe, la realidad del espíritu. Y la escritura, escrita siglos antes de que existiera la neurociencia, ya lo describía con una precisión sorprendente. Job 33 contra 14, 1:5 dice: Dios habla de una manera y de otra, aunque el hombre no lo perciba. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, no es coincidencia, es confirmación. Lo que la fe intuía, la ciencia está apenas comenzando a comprender. Y tú, que despiertas a las 3 de la madrugada, estás en ese punto exacto donde ambas realidades se tocan, la neurológica y la espiritual. El cuerpo que despierta y el alma que escucha. Ya tienen 2 de las 3 cosas. Primera, no resistirse al despertar. Segunda, orar por las personas que vienen a la mente. Pero la tercera es la que más controversia genera incluso dentro de la iglesia. Hay sacerdotes que la evitan, hay teólogos que prefieren no hablarla en público, porque toca una realidad que incomoda, la posibilidad de que en esa hora no solo Dios esté buscándote a ti, sino que haya fuerzas que también sepan que estás despierto y que lo que hagas en ese momento decida cuál de los dos te alcanza primero. No cambien de canal. Hemos hablado de 2 cosas fundamentales: de no resistir el despertar porque puede ser una invitación divina, y de orar por las personas que vienen a nuestra mente, porque en esa hora el alma tiene una sensibilidad espiritual extraordinaria. Pero ahora llegamos a la parte que muchos esperaban y que al mismo tiempo muchos temen. Porque la tercera cosa que debes hacer entre las 3 y las 4 de la madrugada no es solo una práctica espiritual, es un acto de guerra. Y para entenderla bien, primero necesito contarles algo que hará temblar su comprensión del mundo invisible. Quédense conmigo. Sección
siete la realidad del enemigo en esa hora. Voy a hablar ahora con la precisión que me da mi experiencia como exorcista. No con dramatismo, no con intención de asustar, sino con la misma serenidad con la que un médico le explica a un paciente la naturaleza de una enfermedad. Porque conocer al enemigo no es motivo de miedo, es el primer paso hacia la victoria. En la tradición de la Iglesia y en los textos de demonología que forman parte de la formación de todo exorcista, existe un reconocimiento claro de que las entidades espirituales malignas tienen patrones de actividad. No actúan al azar, no son fuerzas caóticas e impredecibles. Son seres de inteligencia superior a la nuestra, aunque infinitamente inferior a la de Dios, y como tales operan con estrategia. Y una de sus estrategias más documentadas es precisamente esta: la perturbación nocturna. En los casos de opresión demoníaca que he acompañado a lo largo de mi ministerio, hay un patrón que se repite con una regularidad que ya no me sorprende, pero que nunca deja de impresionarme. Las personas afectadas casi siempre reportan despertares nocturnos en esa franja horaria, a veces con sensaciones físicas, a veces con pensamientos intrusivos de una oscuridad desproporcionada, a veces con visiones o presencias que perciben al borde de la habitación. Pero, y esto es crucial, la presencia del enemigo en esa hora no significa que el enemigo tenga poder sobre esa persona. Significa que el enemigo está intentando obtenerlo. Hay una diferencia teológica enorme entre esas dos afirmaciones, y confundirlas es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque si tú crees que el hecho de despertar a las 3 de la madrugada con sensaciones extrañas significa que ya estás bajo su dominio, entonces el miedo hará el trabajo que él no pudo completar. El miedo es su mejor herramienta, no sus manifestaciones, no sus ruidos, no sus apariciones. El miedo, un alma que sabe que está protegida por la sangre de Cristo, no es un alma que nunca siente miedo. Es un alma que siente miedo y ora de todas formas. Esa es la diferencia entre una víctima y un guerrero espiritual. Sección 8, la tercera cosa. Reclama tu espacio. Y aquí llegamos a la tercera cosa, la más poderosa, la que cambia la atmósfera de tu hogar de manera real y verificable. Reclama tu espacio en el nombre de Jesucristo. Permítame explicar qué significa esto con exactitud. No es un grito, no es un ritual complicado, no es algo que requiera formación teológica especial. Es simplemente el ejercicio de la autoridad que todo bautizado tiene por el hecho de ser hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesucristo dice a sus discípulos: os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no fue dada solo a los apóstoles, fue dada a todo el que lleva el nombre de Cristo, a todo bautizado, a ti, pero una autoridad que no se ejerce es una autoridad inútil. Imaginen a un policía que tiene toda la autoridad legal para detener a un criminal, pero que cuando lo ve cruzando la calle baja la cabeza y se hace a un lado porque tiene miedo. Tiene la autoridad, pero no la usa. Y el criminal pasa. Eso es exactamente lo que ocurre cuando un cristiano se despierta a las 3 de la madrugada, siente una presencia perturbadora y en lugar de ejercer su autoridad espiritual, se cubre con las sábanas y espera que pase. El enemigo no se detiene ante el silencio, se detiene ante el nombre. Entonces, cuando te despiertes en esa hora y sientas que algo no está bien en tu habitación, en tu hogar, en tu atmósfera espiritual, haz esto. Siéntate en la cama, pon los pies en el suelo y di en voz clara, no tiene que ser un grito, basta con firmeza: en el nombre de Jesucristo, ordeno a toda presencia que no sea de Dios que abandone este espacio. Esta casa pertenece al Señor, yo y mi familia somos de Cristo, y su sangre cubre cada rincón de este hogar. Y luego persígnate lentamente, con conciencia de lo que estás haciendo. Eso no es folclore,
es teología aplicada. Sé que hay personas escuchando esto ahora mismo que están sintiendo algo que no saben exactamente cómo nombrar, una mezcla de reconocimiento y de alivio, como si finalmente alguien les estuviera dando palabras para algo que llevan años experimentando, pero que nunca se atrevieron a contarle a nadie. Quiero que sepan que no están solos, que lo que sienten es real y que la iglesia verdadera, la que no tiene miedo de hablar de estas cosas, tiene respuestas. Pero hay algo más que necesito contarles, algo que ocurrió en mi propio círculo cercano y que el velo se romperá cuando lo escuchen. Sección 9, el caso de Elena. Cuando el enemigo entra por el miedo, Elena es la hermana de un sacerdote amigo mío, una mujer de fe sencilla, madre de familia, sin ningún historial de problemas espirituales graves. Vivía una vida ordinaria con sus virtudes y sus limitaciones. Como cualquiera de nosotros, todo comenzó después de que su hijo adolescente empezó a experimentar cambios de conducta severos: agresividad repentina, aislamiento. Una expresión en los ojos que ella describía con estas palabras exactas que me heló la sangre cuando las escuché. Padre, mi hijo me miraba como si yo fuera un extraño, como si detrás de sus ojos hubiera algo que no era él. Y cada noche sin falta, Elena se despertaba entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. A veces escuchaba ruidos en la habitación de su hijo. A veces solo sentía esa presión en el pecho que tantos de ustedes conocen. Y cada noche hacía lo mismo. Rezaba un rosario rápido, pedía que pasara y volvía a intentar dormir. El problema no era que rezara el rosario. El rosario es una oración poderosísima y nunca voy a hablar en contra de él. El problema era la actitud con la que lo rezaba. Lo rezaba desde el miedo, no desde la autoridad. Hay una diferencia enorme entre orar como quien le ruega a Dios que venga a salvarle porque está perdido, y orar como quien ya sabe que la victoria es de Cristo y está simplemente activando esa victoria en su hogar. Cuando mi amigo sacerdote finalmente intervino, cuando fueron a esa casa, bendijeron los espacios, oraron con autoridad sobre el hijo y sobre todo le enseñaron a Elena a reclamar su hogar desde la fe y no desde el pánico. Las cosas comenzaron a cambiar, no de un día para otro. El proceso espiritual rara vez funciona así, pero la atmósfera del hogar cambió y Elena dejó de despertar con miedo. Empezó a despertar con propósito. Esa es la transformación que estas 3 cosas pueden generar en tu vida. No son fórmulas mágicas, son actos de fe consciente en un mundo donde la fe se ha vuelto demasiado pasiva. Sección 10. ¿Por qué la iglesia no habla más de esto? Permítanme hacer una pausa para responder una pregunta que sé que muchos están haciendo en este momento. ¿Por qué la iglesia no enseña esto más abiertamente? ¿Por qué hay tanto silencio sobre estas realidades en las parroquias, en los sermones dominicales, en la catequesis? Es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta. Hay varias razones. La primera es comprensible. La Iglesia, especialmente después del Concilio Vaticano II, hizo un esfuerzo enorme por modernizar su lenguaje y hacer el Evangelio más accesible a una cultura secular y científica. Y en ese proceso, algunas realidades que podían sonar demasiado medievales fueron silenciadas progresivamente, no negadas en los documentos oficiales, pero sí marginadas en la práctica pastoral cotidiana. La segunda razón es más delicada. Hay un temor legítimo, y lo entiendo, de que hablar demasiado de estas cosas genere pánico, superstición, o lo que en psicología pastoral llamamos escrupulosidad espiritual, una forma de ansiedad religiosa en la que la persona ve demonios en cada problema cotidiano. Ese riesgo existe y hay que tomarlo en serio. Pero el antídoto a ese extremo no es el silencio, es la formación. Es exactamente lo que estamos haciendo hoy, hablar de estas realidades con calma, con rigor teológico, con fe serena y no con histeria. Porque el otro extremo, ignorar completamente la dimensión espiritual
de la vida nocturna, de los despertares, de las batallas invisibles, deja a las personas completamente desarmadas. Y un cristiano desarmado no es un cristiano humilde, es un cristiano vulnerable. Tenemos las tres cosas. Tenemos el fundamento bíblico, la experiencia personal, los testimonios reales. Pero en la parte final de este video voy a hacer algo que rara vez hago en formato público. Voy a enseñarles una oración específica, una oración de protección nocturna que tiene raíces en los primeros siglos del cristianismo. Y voy a explicarles por qué pronunciarla en esa hora concreta puede cambiar no solo su noche, sino el destino espiritual de su familia. Hemos recorrido un camino largo esta noche. Hemos hablado de la hora más oscura y más sagrada de la madrugada. Hemos aprendido las tres cosas que transforman ese momento de confusión en un momento de victoria espiritual. Y hemos visto en testimonios reales cómo estas prácticas cambian vidas concretas, familias reales, hogares que estaban siendo destruidos desde adentro. Pero ahora llegamos al corazón de todo. Porque de nada sirve saber todo esto si no tienes las palabras exactas para actuar en ese momento. Y hoy voy a dártelas. Una oración antigua, poderosa y completamente tuya. Sección 11. Los orígenes de la oración nocturna en la iglesia. Antes de enseñarles la oración, necesito que comprendan de dónde viene, porque una oración sin raíces es como un árbol sin tierra. Puede parecer hermosa por un momento, pero no resiste la tormenta. La práctica de la oración nocturna estructurada tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo. En el siglo III, los padres del desierto, esos monjes extraordinarios que se retiraron a las soledades de Egipto y Siria para combatir al enemigo en su propio territorio, desarrollaron lo que llamaban la vigilia nocturna, un tiempo de oración deliberada en las horas más oscuras de la noche, precisamente porque sabían que esas horas eran terreno de batalla. San Juan Crisóstomo, en sus homilías del siglo IV, escribió algo que resuena con una fuerza aterradora incluso hoy, que el cristiano que duerme todas las horas de la noche, sin levantarse ni una sola vez a orar, está entregando esas horas al enemigo como territorio no reclamado, no como condena, como advertencia. Y la iglesia primitiva tomó esa advertencia en serio. Las comunidades monásticas estructuraron su día entero alrededor de la oración en horas específicas. Los maitines, la oración de la madrugada, se celebraban precisamente en esa franja entre las 2 y las 4 de la madrugada. No por casualidad litúrgica, por estrategia espiritual, estaban reclamando esa hora sistemáticamente, noche tras noche, generación tras generación. Y el resultado fue una iglesia que durante los primeros siglos, a pesar de la persecución, a pesar del martirio, a pesar de todas las fuerzas del Imperio Romano en su contra, no solo sobrevivió, sino que transformó al mundo entero. ¿Coincidencia? Lo dejo a su consideración. Lo que sí les digo es esto: cuando una comunidad de fe se levanta en la oscuridad a reclamar las horas nocturnas para Dios, algo cambia en la atmósfera espiritual de esa comunidad. Lo he visto, lo he vivido y lo he documentado en más de 2 décadas de ministerio. Sección 12, la oración de protección nocturna, y ahora la oración. Les pido que si están escuchando esto en la madrugada, en ese preciso momento de despertar que les trajo hasta aquí, la lean en voz alta. No importa si es un susurro. Las palabras pronunciadas tienen un peso que el pensamiento silencioso no siempre alcanza. Si están escuchando esto durante el día, les pido que la copien, que la pongan en su mesita de noche, que la tengan lista para la próxima noche, que despierten en esa hora. Esta es la oración. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, en esta hora de la noche me presento ante ti, no con miedo, sino con fe, no como víctima, sino como hijo tuyo. Tú que venciste a la muerte y al infierno, tú que descendiste a las tinieblas y saliste victorioso, cubre este hogar con tu sangre preciosa.
Sella cada puerta, cada ventana, cada rincón con el poder de tu nombre. A todo espíritu que no sea de Dios le digo con la autoridad que me da mi bautismo: no tienes derecho sobre mí, no tienes derecho sobre mi familia, no tienes derecho sobre este espacio. Esta casa pertenece a Cristo. Señor, envía a tus ángeles, que San Miguel esté en cada umbral, que la Virgen María cubra con su manto a cada persona que duerme bajo este techo. Y si me has despertado tú esta noche, habla, Señor, aquí estoy, tu siervo, escucha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración no es una fórmula mágica, no funciona como un conjuro automático que activa resultados mecánicos, es un acto de fe consciente. Es un alma que se pone de pie en la oscuridad y dice: yo sé quién soy, sé de quién soy y no tengo miedo. Y eso, mis queridos amigos, es exactamente lo que el enemigo no puede tolerar. No le teme a los que gritan, le teme a los que creen. No le teme a las emociones religiosas, le teme a la fe serena, firme, enraizada en la palabra de Dios y en la sangre de Cristo. Esa oración pronunciada en esa hora, con esa fe, construye un muro espiritual alrededor de tu hogar que ninguna fuerza de las tinieblas puede atravesar. Sé que hay personas escuchando esto ahora mismo que llevan años buscando exactamente esto, que han pasado noches enteras con ese peso en el pecho, con ese miedo que no saben nombrar, con esa sensación de que algo en su hogar no está bien y nadie a su alrededor parece entenderlo. Para ustedes especialmente quiero decir lo que viene a continuación, porque las tres cosas, la oración, los testimonios, todo eso es valioso. Pero lo más importante que puedo decirles hoy no es una técnica espiritual, es una verdad que puede cambiar la manera en que ven su propia vida. Sección 13, lo que tu despertar realmente significa. Quiero cerrar con algo que llevo años queriendo decir en formato público y que hoy en este espacio siento que es el momento de decirlo. Hay una mentira que el mundo moderno le ha contado a las personas de fe, una mentira sutil, bien construida, que se ha infiltrado incluso dentro de la iglesia. Y es esta: que tu vida espiritual es un complemento de tu vida real, un añadido, un seguro de vida para cuando las cosas se ponen difíciles. Y esa mentira ha producido generaciones de cristianos de domingo, personas que creen, ¿sí?, pero que han relegado su fe a un compartimento pequeño y seguro de su existencia, sin permitirle que toque las partes que más duelen, las relaciones rotas, las adicciones silenciosas, los miedos que nunca se nombran, las noches que no tienen paz. Pero si estás despertando entre las 3 y las 4 de la madrugada, Dios te está diciendo algo muy diferente. Te está diciendo: yo no soy un complemento, soy el centro y quiero que me lo entregues todo, también las noches, también las oscuridades, también esas partes de ti que crees que son demasiado complicadas o demasiado oscuras para llevarlas a la oración. Cada despertar en esa hora es una invitación, una llamada personalizada, no masiva, no genérica, a ti por tu nombre, porque Dios, que conoce el número de cabellos de tu cabeza, también conoce el horario exacto en que tu alma está más disponible para escucharle. Y Él no desperdicia esa oportunidad. La pregunta es si tú tampoco la desperdicias. Eso es lo que he intentado enseñarles hoy, no una colección de técnicas espirituales, sino una nueva manera de entender esas horas de oscuridad como territorio de encuentro, como campo de victoria. Como el momento en que el alma humana, despojada de todo el ruido del día, puede finalmente tocar algo real. Y ese algo real tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Sección 14, resumen de las tres cosas y cierre doctrinal. Permítame resumir con la claridad que merece un tema de esta importancia. Las tres cosas que deben hacer
si despiertan entre las 3 y las 4 de la madrugada. Primera, no resistan el despertar, no se frustren, no se asusten. Quédense quietos y digan: Señor, aquí estoy. Si me has despertado tú, estoy escuchando. Esa disposición de apertura es el primer acto de fe que transforma la noche. Segunda, oren por las personas que vengan a su mente, sin filtros, sin juzgar si tiene sentido o no. Un nombre, un rostro, una situación. Llévenla a Dios en esa hora de máxima sensibilidad espiritual, porque quizás esa persona en ese preciso momento está necesitando exactamente esa intercesión. Tercera, reclamen su espacio, con calma pero con firmeza. Pronuncien el nombre de Cristo sobre su hogar. Ejerciten la autoridad que su bautismo les dio, no como un grito desesperado, como una declaración serena de quien sabe que la victoria ya fue ganada en el Calvario. Estas tres cosas, practicadas con consistencia, con fe, con la oración que les he dado hoy, construyen en el tiempo una vida espiritual nocturna que se convierte en el fundamento de todo lo demás. Porque el cristiano que ora en la oscuridad no teme a ninguna oscuridad. Y el hogar que es reclamado para Cristo en la madrugada amanece cada día bajo una protección que ningún ojo humano puede ver, pero que toda alma de fe puede sentir. Han llegado hasta el final de este video, y eso no es casualidad. Las personas que llegan hasta el final de una enseñanza como esta son las personas que el Espíritu Santo está moviendo. Son las que tienen una sed real, una necesidad real, una batalla real que están librando en silencio. Y antes de despedirme, necesito decirles algo directamente de sacerdote a persona, de alma a alma. Lo más importante de todo el llamado emocional final, CTA, hasta 300 palabras. Hay algo que quiero pedirles, y lo pido no como estrategia de canal, lo pido porque lo creo con todo mi corazón. Si este video llegó a ti hoy, en este momento de tu vida, no fue por el algoritmo de YouTube. Fue porque hay algo en tu historia, en tu familia, en tu hogar que necesita exactamente lo que hemos hablado hoy. Quizás llevas meses despertando a esa hora y nunca supiste por qué. Quizás hay alguien en tu familia que está atravesando algo que no tiene explicación racional. Quizás tú mismo estás en una oscuridad que parece no tener salida. Quiero que sepas esto. No estás solo. Y quiero que sepas algo más. Voy a orar por ti. No es una frase hecha, no es una promesa vacía. Cada semana, en mi tiempo de oración personal, llevo ante el Señor a las personas que comparten sus situaciones en los comentarios de este canal. Personas reales, con nombres reales, con dolores reales. Y los presento ante Dios uno por uno. Por eso te pido hoy, con toda la sencillez de un sacerdote que cree en el poder de la intercesión, escribe en los comentarios tu situación, tu nombre, lo que está pesando en tu corazón esta noche. No tienes que dar detalles que no quieras dar. Basta con que escribas: Padre, ore por mí y por mi familia. Eso es suficiente. Dios conoce el resto. Y si este video tocó algo en ti, si te dio palabras para algo que llevas tiempo sintiendo pero no podías nombrar, compártelo con ese familiar que también despierta en la madrugada, con esa amiga que está pasando por una crisis que no entiende, con ese hermano que se alejó de la fe y que quizás a través de este video encuentre el camino de regreso. Cada vez que compartes, no estás haciendo crecer un canal, estás extendiendo una mano en la oscuridad hacia alguien que la necesita. Y por último, si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete, no para recibir videos, sino para ser parte de algo que creo que Dios está construyendo en el mundo hispanohablante. Un espacio donde la fe no tiene miedo de hablar de las cosas que duelen, de las batallas que nadie ve y de la victoria que ya fue ganada. Nos vemos en la próxima vigilia. Que el Señor te guarde, que su sangre te cubra, y que esta noche, si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada, ya sepas exactamente qué hacer. Con mi bendición sacerdotal, Padre Ángel Espinosa de los Monteros. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén.